Buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, se Dale. escucha. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener nuestra tercera clase de pandeo. Es la clase previa al parcial, si no me equivoco. Entonces, vamos a dar los ejercicios de pandeo y si alguien quiere hacer una consulta o algo así, puede hacerla ahora o puede hacerla al terminar los ejercicios, como quieran. ¿Sí? Pero bueno, hoy tengo planeado hacer dos ejercicios de pandeo, ¿verdad? Ya que me pidieron las delegadas debido a que es un tema que no quedó muy claro por lo visto. Entonces vamos a tratar de liquidar este tema hoy. ¿Sí? Nadie tiene una pregunta antes de empezar, de cualquier cosa, si respondemos y quitamos la duda antes de cualquier cosa. Si no nadie dice nada, voy a empezar nomás directamente. Bueno, ¿se ve la pantalla? Ok, bueno, este es el ejercicio número uno que tenía planeado para el día de hoy. ¿Qué hice? Dice, el pilar ACB de la figura, que le falta el punto C. El pilar ACB de la figura tiene en su extremo superior A libre, o sea, este punto de acá no tiene ningún apoyo, y el inferior B empotrado, o sea, así. A una distancia L de la base se restringe el desplazamiento con una riostra lateral en el plano más desfavorable al pandeo, en el punto C. O sea, partiendo del punto B, nos vamos a una distancia L, que en este caso va a ser igual a 300, y vamos a hacer un arriostramiento en el lado, nos dice, en el plano más desfavorable al pandeo, que va a estar en el punto C. ¿Sí? Vamos a ver cómo es cuál es el plano más desfavorable al pandeo antes, para definir bien. ¿Qué nos pide? Nos pide calcular X, que es la distancia desde el punto C al punto A, para que el pilar sea óptimo. Y una pregunta B es, si se necesita aumentar el doble la carga máxima P, ¿cuánto debe modificarse la sección transversal? O sea, la distancia B y la distancia H va a cambiar si nosotros aumentamos nuestra carga. ¿Por qué? Porque tenemos que aumentar la inercia para que aumente nuestra carga máxima. Bueno, entonces, el A, ¿qué nos pide? La pregunta A nos pide calcular X. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea óptimo. Este concepto vamos a ver más adelante cómo desarrollamos. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos entonces una columna de sección transversal rectangular de altura 40 y de base 10 centímetros. Yo le establecí los siguientes planos. El plano X, la dirección X, perdón, que sea la vertical, la horizontal que se llame Z y la saliente de la pantalla que se llame Y. Es por esto que si nosotros miramos desde arriba, vamos a tener en esta dirección la Y y en la dirección horizontal la Z. Estamos. Después el problema nos proporciona los siguientes datos. El diagrama de esfuerzo de formación en el cual podemos ver sigma en función de epsilon. Y acá fíjense algo. Epsilon tiene... Voy a aceptar a alguien. Okay. Ahí. Bueno. Sí. Epsilon, si se ven, fijan acá, tiene este símbolo. Este símbolo acá significa que este valor de acá, el 3, va a tener, va a estar, hay que dividir entre 1000, porque, pues si fijan algo, 3% es igual a 3 sobre 100. Y si yo le agrego un circulito más, hay que agregarle un círculo más, un cero más, ¿sí? Si tenía otro círculo más, acá otro cero más. ¿Sí? En este caso, vamos a tener que hacer 1000 sobre 10. 3 sobre 1000, perdón. ¿Sí? Eso significa este valor de acá. Este dato de acá. Este eje. Tenemos entonces nuestro epsilon proporcional a nuestro sigma proporcional, que es 210 kilogramos por centímetros cuadrados, va a ser 3 sobre 1000. Y tenemos nuestro sigma de fluencia, que va a ser 280 kilogramos por centímetro cuadrado. También
tenemos nuestro gráfico de sigma en función de lambda, ¿sí? En el cual, si se acuerdan, acá distinguíamos dos zonas. La región o zona inelástica, que va a estar restringida por esta fórmula, y la zona elástica, que va a ser según la función de la parábola de Euler, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer en este problema? Vamos allá en otros datos, ¿sí? De los gráficos. En este caso, si se recuerdan, en un diagrama de sigma en función de epsilon, ¿qué podíamos sacar? Teníamos que la tangente de este ángulo, la tangente de un ángulo θ, era igual al módulo de elasticidad o módulo de Young, y esto era igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, sigma de proporcionalidad sobre epsilon. En este caso, sigma de proporcionalidad es 210, perdón, y nuestro epsilon es 3 sobre 1000. Esto da un valor igual a 70.000 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Después, con el otro gráfico, podemos sacar nuestro lambda límite, ¿sí? Porque se acuerdan que aquí era igual a lambda límite. Lambda límite era igual a pi por e sobre sigma p. O sea, no es con el gráfico, es directamente fórmula. Entonces, pi por 70.000 sobre sigma p, que es 210, nos da un valor de lambda límite igual a 57,36. ¿Qué quiere decir esto? Que para acá, para este punto de acá, yo voy a tener, en este punto yo tengo 57,36 de lambda. Es decir, para un lambda menor, si esta estructura tiene un lambda menor, vamos a estar trabajando en la zona inelástica. Y si tenemos un lambda mayor, vamos a estar trabajando en la zona elástica, ¿sí? Ok. Como se fijan acá, tenemos en la zona inelástica un sigma crítico de lineal, o sea, depende de lambda. ¿Sí? Es una ecuación, una recta. Para eso necesitamos hallar nuestra ecuación de la recta. Entonces, para el régimen inelástico, avísenme si hay algo que no se entiende, por favor. Para el régimen inelástico, ¿qué tenemos? Tenemos que sigma crítico, sigma sub k, va a ser igual a m lambda más b, nos dice el problema. Vamos a calcular los valores de m y de b. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este valor de acá es nuestro sigma de fluencia, o sea, este valor de acá es 280. Este valor de acá va a ser igual al sigma de proporcionalidad, o sea, 210. Y para este valor de acá, vamos a tener nuestro lambda límite. ¿Sí? Entonces, teniendo dos puntos como este y como este, vamos a poder calcular nuestra recta, porque necesitamos dos puntos nomás. Entonces, vamos a reemplazar. Para lambda igual a 0, yo tengo que mi sigma es igual a 280. Por lo tanto, 280 es igual a m por 0, que es nuestro lambda, más b. Estoy reemplazando en esta fórmula de acá. De acá obtengo que mi b es igual a 280. Y para mi lambda igual a lambda límite, que ya calculamos que es 57,36, dijimos que sigma era igual a 210. Acá, ahí. Entonces, 210 es igual a m por 57,36 más b, que ya calculamos que salió 280. Y de acá obtenemos que m es igual a menos 1,22. Y tiene sentido, ¿verdad? Y antes de eso, obtenemos que nuestro sigma crítico para la región inelástica va a ser menos 1,22 lambda más 280. Tiene sentido esta ecuación. ¿Por qué? Porque si empezamos en 280 y a medida que va aumentando lambda, va disminuyendo nuestro valor de sigma. Y como ven acá, empezamos en 280, a medida que va aumentando nuestro lambda, va disminuyendo nuestro sigma.
hasta llegar al punto de lambda límite. A partir de ahí, cambia a la fórmula de Euler, que es sigma igual a pi cuadrado por e sobre lambda cuadrado, que vamos a ver más adelante cómo se comporta nuestra estructura. Dicho esto, ya tenemos todos los datos. No nos da valor del coeficiente de seguridad, por lo tanto suponemos, creo que es igual a 1. Y creo que no nos da el problema. Entonces, n igual a 1 en este caso. Entonces, partimos a hacer el análisis geométrico de nuestra estructura. ¿Qué valores necesitamos? Nosotros sabemos que para nuestro análisis de pandeo necesitamos nuestra área y nuestra inercia, ¿sí? En todos los planos que necesitemos. Por lo tanto, nuestro área, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a B por H. Es decir, 10 centímetros por 40 centímetros. Esto da un valor igual a 400 centímetros cuadrados. Nuestra inercia. Nuestra inercia es, tenemos inercia alrededor de dos ejes. Alrededor del eje Z y alrededor del eje Y. Vamos a empezar por el alrededor del eje Z, que es el que conocemos. Va a ser igual a la base, que alrededor del eje Z, nuestra base es esta. Y acuérdense que con una inercia para un área rectangular es base por altura al cubo sobre 12. Entonces, base por altura al cubo sobre 12. Tenemos entonces 10 por 40 al cubo sobre 12. Eso me da un valor igual a 160.000 sobre 3 centímetros a la cuarta. Antes que nada, vamos a aceptar a un compañero que se unió. Bueno. Entonces, tenemos nuestra inercia alrededor del eje Z. Nuestra inercia alrededor del eje Y, ¿cuál va a ser? Tenemos nuestro eje Y, ¿verdad? Nuestra base en este caso va a ser esta y nuestra altura va a ser esta. Por eso es que se dice que la inercia alrededor del eje Y es esta. Base al cubo por altura sobre 12. O sea, 10 al cubo por 40 sobre 12. Y esto me da un valor igual a 10.000 sobre 3 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Ahí vamos a esperar a más gente que se va uniendo. Ok. Ahora, también podemos hallar nuestro radio de giro. Nuestro radio de giro, que lo podemos simbolizar con RZ, o hay gente también que lo simboliza con I latina minúscula sub Z. En este caso, porque estamos alrededor del eje Z. Y el radio de giro es igual a la inercia alrededor de ese eje dividido el área. O sea, y la raíz, obviamente, aplicada. Entonces, 160.000 sobre 3 dividido 400. ¿Sí? Y nuestro radio alrededor del eje Y va a ser también igual, en este caso, a la inercia Y sobre el área. O sea, 10.000 sobre 3 sobre 400. Y acá podemos darnos cuenta de algo. El problema nos había dicho que el empotramiento, el arriostramiento iba a estar en el plano más desfavorable. ¿Y cómo yo puedo saber cuál es mi plano más desfavorable? Yo puedo saber porque en el lugar, o sea, mientras mayor, si mayor es mi radio de giro R o I, radio R o I, más estable es mi figura al pandeo. Más estable al pandeo, ¿sí? Esto tienen que tener muy en cuenta. Le voy a hacer explicar dónde sale, ¿sí? Entonces, yo ya me doy cuenta que mi arriostramiento va a estar alrededor de este plano. Esta es mi inercia, mi radio de giro, perdón, que es menor, por lo tanto, en este plano, alrededor de este plano, va a estar mi plano más desfavorable al pandeo. Entonces ahí va a estar mi arriostramiento, ¿sí?
Entonces, vamos a ver ahora cómo es el análisis de esa parte. Análisis de pandeo. Bueno, acá hay que analizar ambos planos. Tenemos dos planos. Tenemos el plano XZ, que es el que vemos ahora mismo. Este de acá sería esta parte de la estructura. Y tenemos el plano IX, que sería si miramos desde este punto, ¿sí? Entonces, el plano, vamos a analizar primero el plano que vemos en la pantalla, el plano XZ. En el plano XZ tenemos la columna. Entonces, y acá yo puedo ver que el arrastramiento está acá. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? A ver. En el plano XZ, ¿sí? En el plano XZ, el plano XZ gira alrededor de mi eje Y. Por lo tanto, yo, para el plano XZ, tengo que usar mi radio Y, ¿sí? Si analizamos el plano XY, ¿qué hacemos? Estamos haciendo girar alrededor del eje Z, ¿sí? Es el plano que no estamos utilizando. Y alrededor de ese plano giraría nuestra estructura pandearia. Entonces, acá usamos el radio Z. O pueden verlo de otra manera. Tengo el plano XZ, uso el radio que no lleva esa letra. Tengo el plano XY, uso el radio de la otra letra, o sea, el Z, ¿sí? Si quieren verlo, pueden verlo también de esa forma. Entonces, el radio Y habíamos dicho que era el menor, por lo tanto, el arrastramiento lateral tiene que estar en este plano, ¿sí? Ahí. Entonces, tengo esta distancia que es 300 y tengo esta distancia que es X. Y acá, el arrastramiento, ¿para qué sirve? Sirve para disminuir mi longitud de pandeo. Porque como saben, lambda es igual a longitud de pandeo sobre radio de giro. Y mientras mayor es mi lambda, mayor es mi esbeltez, por lo tanto mayor es mi inestabilidad al pandeo. Y si yo disminuyo, yo al poner este arrastramiento acá, estoy disminuyendo mi longitud de pandeo porque estoy separando en dos tramos. Estoy separando en mi tramo de 300 y en mi tramo de X. En vez de tener una longitud completa, tengo una longitud disminuida, que al disminuir esto, disminuye esto, ¿sí? Entonces, dicho esto, voy a colocar acá. Vamos arriba. Vamos a hacer tramo. Esto era A, B, C. Vamos a empezar de abajo. Tramo BC. En el tramo BC, yo tengo una columna empotrada en un punto y articulada en el otro. O sea, mi longitud de pandeo, tienen que saber esto, de una tabla sale, que va a ser igual a 0,7 por la longitud de ese tramo, o sea, 300. Y mi lambda va a ser entonces a 0,7 por 300 sobre mi radio de giro. Y mi radio de giro va a ser el radio de giro I, o sea, este de acá. O sea, raíz cuadrada de 10.000 sobre 3, todo eso sobre 400. ¿Estamos? Y esto es aproximadamente igual a 72,75 y no tiene unidad de medida. Y esto acá, pueden fijarse algo. 72,75 es el lambda, es la esbeltez en este tramo de acá, ¿sí? ¿En qué régimen está trabajando? ¿Régimen elástico o régimen inelástico? ¿Cómo sabemos eso? Nos vamos a fijar en nuestro lambda límite. Yo tengo que mi lambda límite es 57 y está acá. Y mi lambda en ese tramo es 72. Por lo tanto, tiene que estar por acá. Y eso corresponde a la zona elástica. Por lo tanto, el tramo BC, vamos a traer un poquito para acá, trabaja en el régimen
elástico, ¿sí? Esto a la hora de fallar nos va a importar mucho porque va a cambiar la fórmula de nuestro sigma. Y por otra parte, tenemos el tramo AC. En el tramo AC que tenemos, acá tienen muy bien, tenemos una articulación y tenemos acá un tramo libre, ¿sí? Pero si yo considero esta parte de allá para arriba, este punto de acá, para este tramo de acá, como un articulado, mi estructura no va a ser hipostática, o sea, y no va a ser estable. ¿Por qué? Porque puede girar. Entonces, si yo acá tengo libre y acá tengo un arriostramiento, hay que considerar este como un empotrado si consideramos para arriba, ¿sí? Entonces, mi figura en esta parte va a ser empotrado libre, ¿sí? Si hay alguien que no entiende, avísenme por favor. Entonces, mi longitud de pandeo para un tramo empotrado libre es igual a 2 por la longitud, que va a ser 2x, ¿sí? Porque la longitud de un tramo AB es, como vemos acá, AC, perdón. Y nuestro lambda va a ser igual a la longitud de pandeo sobre el radio de giro, que es el mismo porque estamos analizando el mismo plano. O sea, 10.000 sobre 3, todo esto sobre 400, ¿sí? No sabemos todavía el régimen en el cual estamos trabajando porque tenemos en función a x y es un valor que desconocemos. Dependiendo del valor de x, vamos a tener el valor de nuestro, o sea, vamos a ver en qué zona trabaja, ¿sí? Llegamos hasta ahí y pasamos al siguiente plano. El siguiente plano dice que no tiene arriostramiento, o sea, es un plano completamente libre y de una longitud 300 más x. Hay un solo tramo y no tiene un impedimento como estos acá que le impiden el giro lateral. Entonces, nuestro tramo en nuestro plano AC va a ser directamente, vamos a ser recto, va a ser directamente igual a la longitud de 300 más x, ¿sí? Y va a ser, como ven, un empotrado libre. No tenemos ningún apoyo ni nada, por lo tanto va a ser empotrado libre. Y cuando teníamos un empotrado libre, dijimos recién nomás que nuestra longitud de pandeo era 2 veces la longitud, o sea, 2 por 300 más x, y mi lambda va a ser igual a 2 por 300 más x sobre mi radio de giro, que tienen que atender de usar el radio de giro correcto. En este caso va a ser este mi radio de giro. Vamos a copiar luego. Copiar y pegamos acá. Este va a ser mi radio de giro y acá tengo el lambda o la esbeltez de nuestra estructura en ese plano, ¿sí? Ya tenemos las esbelteces. Vamos a llamarle esbeltez 1, esbeltez 2 y esbeltez 3 para diferenciar. Bueno, ahora, dicho esto, vamos a empezar a analizar este concepto de acá, que es para que sea óptimo, ¿sí? ¿Qué significa que sea óptimo? Una estructura que sea óptima, que esté trabajando óptimamente. Para que sea óptima nuestra estructura, para que sea óptima, tiene que fallar nuestra estructura en la mayor cantidad de lugares posibles a la vez. O sea, tiene que fallar en la mayor cantidad de lugares posibles. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, cuando yo quiero optimizar algo, ¿de qué depende que falle mi estructura al pandeo? Depende de su esbeltez. O sea, mientras mayor es su esbeltez, mayor va a ser la probabilidad que tiene, o sea, mayor es la susceptibilidad que tiene a fallar por pandeo o a pandear nuestra estructura. Entonces, para que falle simultáneamente o a la vez en dos lugares distintos, los lambdas tienen que ser iguales. Lambda 1, por ejemplo, tiene que ser igual a lambda 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Acá tenemos tres situaciones. Tenemos lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Hay que hacer la igualdad de 1 con 3
de 2,1 y de 2,3, ¿sí? Y hay que ver cuál es nuestra situación más óptima, ¿sí? Vamos a empezar por 1 igual a 2. Para igualar 1 igual a 2, hay que hallar x. Vamos a hallar x y ahí ver cuál es nuestro lugar más óptimo. Entonces, habíamos dicho, voy a copiar esto acá. Si alguien tiene una pregunta, que me avise, por favor. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿O se le prendió sin querer mal el micrófono? Bueno, ok, seguimos. Lambda 1 igual a lambda 2 dijimos. Esto voy a copiar bien. Ahí. Copiar. Copiar. Ok. Ahí. Acá vamos a obtener un valor de x. ¿Cómo vamos a obtener eso? Esto es igual a esto. Tenemos directamente, acá obtenemos que x va a ser igual a 105 centímetros. Calculando esto, ¿verdad? Acá tenemos un valor de x. No sabemos si es el correcto. Vamos a ver eso después. Pero ya igualamos. Ahora vamos a ver el otro caso. Lambda 1 igual a lambda 3. ¿Sí? Vamos a copiar otra vez los valores. Copiamos. Continuando. Copiamos esto acá. Y copiamos. Si yo consigo acá. Ok. Entonces, hay uno que tiene el micrófono prendido. Si le molesta a la gente, puede apagar. Si no, a mí no me molesta. Voy a seguir nomás yo mientras tanto. Bueno. Hacemos esta igualdad, ¿cierto? Con esta igualdad, resolviendo esto, obtenemos que x es igual a 120 centímetros. Lo único que estoy haciendo es igualar nuestros lambda y estoy hallando los posibles valores de x para esas igualdades. Y por último, tenemos la igualdad de lambda 2 igual a lambda 3. Rx. ¿Habla? ¿Tiene una pregunta? Por x diferencial. No sé quién está hablando ahí. Algo. Iván, para... Ok. Como... Ahí está. Ahí está. Bueno. Ahí está, silenciado. Ok, seguimos. No pasa nada. Bueno, tenemos que igualar lambda 2 a lambda 3. Entonces vamos a hacer lo mismo. Acá tengo lambda 3. Y vamos a igualar a lambda. Si alguien tiene una consultita, no hay problema que me interrumpa. Y vamos a copiar lambda 2. Ok. Hacemos esta igualdad. Y obtenemos, a mí me salió que mi x va a ser igual a 100. ¿Sí? Igual a 100. ¿Ok? Entonces, me olvidé hacer algo. Bueno, vamos a... Teniendo estos valores, yo tengo que calcular sus lambda, ¿verdad? En este caso, yo igualé lambda 1 igual a lambda 2. O sea, y yo ya tengo el valor de lambda 1, ¿sí? Si se fijan, reemplazando 105 en esta ecuación, van a obtener este valor de acá. ¿Por qué? Porque igualamos estos dos. Por lo tanto, lambda 1 igual a 72,75, lambda 2 igual a 72,75 y lambda 3 igual a 70,14 me salió a mí. ¿Sí? Estos son valores para calcular nada más. Lambda 1 es siempre la misma, 72,75. ¿Sí? Lambda 2 me sale en este caso, estamos igualando 1 y 3, y a mí no sí calculé, 83, ya salió 126, 83,13 me salió a mí, que va a ser igual a lambda, no, este valor de acá va a ser igual a lambda 3. Y acá obtengo que mi lambda 1 sigue siendo 72,75
mi lambda 2 va a ser igual a 60, va a ser igual a lambda 3 y va a ser igual a 69,28. ¿Estamos? Tenemos acá entonces los posibles valores de x y los posibles valores de lambda. Ahora, ¿cómo yo sé cuál va a ser mi caso óptimo? ¿Verdad? Que es el caso que nos está interesando ahora mismo. Estoy haciendo en rojo acá para distinguir bien los... Bueno, para esto yo les recomiendo hacer un gráfico, ¿sí? Vamos a hacer un gráfico entonces de lambda. Y estos valores de acá ven cómo van cambiando a medida que yo cambio mi x, ¿sí? Porque yo le doy un valor de x, obtengo un lambda. Le doy otro valor de x, obtengo otro lambda, ¿sí? Entonces, evidentemente nuestro lambda va cambiando a medida que le damos un valor de x. Por lo tanto, vamos a tener un gráfico de lambda en función a x, ¿sí? Y vamos a tratar de colocar nuestros 3 lambda en nuestra figura. El lambda 1 sabemos que es un valor constante, ¿sí? No está en función a x, por lo tanto va a ser un valor constante y vamos a ponerle por acá, ¿sí? Constante, no importa el valor de x, siempre va a ser 72,75 lambda 1, ¿sí? Después, lambda 2 vamos a ponerlo en verde y vamos a fijar nuestra ecuación. Es un valor que tiene una pendiente de 2 por sobre esta raíz, ¿sí? Y no tiene, comienza en 0. Si yo le doy un valor 0 a mi x, voy a tener lambda igual a 0. Por lo tanto, parte en 0 y tiene una pendiente cualquiera. Vamos a darle una pendiente así, ¿sí? Y este va a ser mi lambda 2. Y mi lambda 3 va a ser esta ecuación, donde mi pendiente va a ser otra vez esto de acá, pero va a tener un valor inicial que si yo le doy x igual a 0, si yo no uso x, voy a tener este valor de acá. Por lo tanto, va a tener un valor inicial, pero va a tener una pendiente menor. Entonces, eso pueden hacer atendiendo la ecuación nomás. Entonces va a ser más o menos así la ecuación. Y este va a ser mi ecuación de lambda 3. ¿Me siguen todos, verdad? No, nadie tiene una pregunta o algo así antes de seguir con esto. Vamos a hacer un poquito más ahí. Ahí vamos a ir. Bueno, si nadie tiene una pregunta, ya sé. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es el valor, cuál es la igualdad que yo tengo que usar? Este valor de acá, para este punto de acá, yo tengo mi lambda 2 igual a lambda 3. O sea, voy a tener acá, yo tengo que ese valor es 100. O sea, para x igual a 100, tengo esto acá. Para lambda 1 igual a lambda 2, tengo acá. Y obtuvimos que es 105. Y para lambda 1 igual a lambda 3, yo tengo una igualdad por acá. O sea, este valor de acá va a ser 120. Ahora, ¿cuál tomo? ¿Cuál era el concepto para la optimización? Tiene que fallar en la mayor cantidad de lugares posibles, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá. Cuando estos dos son iguales, ¿cuál es el que falla por pandeo? El de mayor lambda. O sea, solamente falla lambda 1. Entonces, falla en un lugar y no falla en dos. Por lo tanto, este de acá, que es 2 igual a 3, cancelamos, ¿sí? Después, lambda 1 igual a lambda 2. Tenemos que falla en dos lugares y no falla en uno. Por lo tanto, ya es más óptimo que este de acá. Y para el último caso, yo tengo lambda 1 igual a lambda 3. Pero cuando estos son iguales, este ya falló por pandeo. Por lo tanto, está fallando solamente el lambda 2. Entonces, mi situación más óptima, es lambda 1 igual a lambda 2. ¿Se entiende? Por lo tanto, x va a ser igual a 105 centímetros.
Vamos. Y ahí se responde la pregunta A, que es X para que sea óptima nuestra estructura. Vamos a la pregunta B. Mateo, ¿te puedo interrumpir un rato? Sí, pues, decime. La parte del gráfico no me quedó tan claro. Bueno, ok. Vamos a empezar de nuevo. ¿Cuál es nuestra idea? Que la estructura sea óptima, ¿sí? Como dijimos acá, para que sea óptima tiene que fallar en la mayor cantidad de lugares posibles por pandeo, obviamente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos determina cuál va a pandear primero o más rápido? Es el valor de lambda. ¿Por qué? Vamos a hacer en rojo para que resalte. Yo voy a hacer acá. Sí. Mientras mayor es mi lambda, ¿qué va a pasar? Mayor es lambda, más inestable es nuestra estructura, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a fallar? Aquella que tenga mayor lambda, ¿sí? Entonces, vamos a analizar por qué hice el gráfico para que se pueda ver cómo es la situación en cada igualdad. En este punto de acá, yo tengo que son iguales lambda 2 y lambda 3, ¿sí? Cuando estos dos son iguales, solamente falla en un plano, que es el plano de lambda 1. Después, O sea, en el plano donde se cruzan no falla. O sea, lambda 2 y lambda 3 no fallan. va a fallar en el lugar donde tenga mayor. En este, para x igual a 100, ¿dónde falla? Falla en 1, porque acá tengo más. Sí. En x igual a 105, ¿dónde falla? Fallan 1 y 2. Y en x igual a 120, falla el 2. ¿Dónde fallan más a la vez? Acá. 2 a la vez y 1 nomás no falla. Acá falla solamente 1, para x100 falla solamente el 1 y para el 120 falla solamente el 2. ¿Me explico? Sí, ya entendí. Gracias. Ok. Bueno, así, teniendo en cuenta ese concepto, igualamos esto, o sea, tomamos en cuenta este resultado de lambda 1 igual a lambda 2, o sea, x igual a 105. Y tenemos los valores de lambda, que nos van a servir para saber en qué plano va a fallar. Va a fallar en el plano 1 y en el plano 2, que fallan a la vez. O sea, acá y acá, ¿sí? Entonces, ahí respondimos la pregunta A. Vamos a la pregunta B. ¿Qué me pide? Me pide, ¿qué me pedía? Me pedía B y H. Me pide ancho B y alto H. ¿Para qué? Para aumentar al doble la carga P máxima. Para eso yo necesito hallar mi P máxima, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar el resultado anterior, ¿sí? Teniendo en cuenta este resultado, para x igual a 105, yo tengo que lambda es igual a 72,75. Es la mayor entre estas tres, ¿sí? Entonces, y sabemos que vamos a trabajar ¿en qué régimen? En el régimen elástico. ¿Por qué? Porque es mayor al lambda límite, ¿sí? Por lo tanto, en el régimen elástico, ¿yo qué tengo? Tengo que sigma crítico, perdón, sigma de pandeo, tiene que ser menor o igual a sigma crítico sobre n, ¿verdad? O sea, P sobre mi área tiene que ser menor o igual a sigma crítico para el régimen elástico, aquí era igual a pi cuadrado por E sobre lambda crítico. Aquí era esto, era la ecuación de Euler, ¿sí? Entonces, pi cuadrado por E, ¿cuánto es mi E? Voy a poner y después vamos a reemplazar todo. Sobre lambda cuadrado, todo esto sobre n, que va a ser igual a 1, en este caso, ¿sí? Entonces, mi P yo desconozco. Mi A era 400, 40 por 10.
pi, mi E me salió 70.000 si no me equivoco. 70.000, acá se ve. 70.000. Y mi lambda es 72,75 al cuadrado. Vamos a separar un poquito esto para que no confunda. Ahí está. Y acá obtengo que mi P tiene que ser menor o igual a 52.214,58 kilogramos. ¿Sí? Ok. Ya tengo mi P. ¿Qué me dice el problema? Me pide VIH aumentando 2 veces mi P máxima. Esta es mi P máxima. ¿Sí? Entonces, P', vamos a llamarle, va a ser igual a 2P. O sea, 2 por 52, 214,58. Dando eso igual a 104,429,16 kilogramos. Siempre teniendo en cuenta que mi X va a ser igual a 105. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? La misma cosa. Vamos a calcular todo de nuevo. Mi área, B por H, yo no sé. Mi inercia en Z, dijimos que era, un poco cuál era mi eje Z. Este era mi eje Z. Por lo tanto, mi inercia alrededor de ese eje va a ser base por altura al cubo sobre 12. Mi inercia en Y va a ser base al cubo por altura sobre 12. Y acá obtengo mi radio de giro Z, que va a ser igual a base por altura al cubo sobre 12 sobre B por H. Y acá obtengo que mi radio de giro en Z va a ser igual a esto. Y va a ser prácticamente igual mi radio de giro en Y. B al cubo por H sobre 12 sobre B por H. Y esto va a ser igual a lo mismo, pero en función a B. ¿Sí? Ahí ya tenemos toda la geometría. Vamos. Los lambda van a seguir prácticamente la misma situación que vimos hace rato. ¿Sí? Podemos hacer más rápido nomás. Lambda 1 habíamos dicho que era en esta situación. ¿Sí? O sea, va a ser esto 0,7 por 300 sobre el nuevo radio de giro, que era el radio de giro I. O sea, vamos a usar el radio de giro I, que va a ser este de acá. O sea, va a ser 0,7 por 300 sobre raíz de 3 sobre 6b. ¿Sí? Nuestro lambda 2 va a ser, era ¿cuánto? 2x creo que era. Sí, estaba acá. 2x sobre el radio de giro. El mismo radio de giro. ¿Sí? Si alguien se pierde o algo así, que me avise, por favor. ¿Y cuánto era mi x? Mi x habíamos dicho que era, vamos a mantener 105. Por tanto, 2 por 105 sobre raíz de 3 sobre 6b. Y mi lambda número 3, aquí era igual a 2 por 300 más x sobre, y esto acá era radio de giro en z, si se recuerdan bien que está acá. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo, reemplazando, ¿qué cosa? X por 105 y mi radio de giro en z por el valor que obtuvimos recién. O sea, 2 por 300 más 105 sobre radio de giro en z a raíz de 3 sobre 6h. Ok, tengo otra vez el mismo caso. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que optimizar. O sea, hacemos optimizar la figura. Y acá va a ser más fácil optimizar, porque si se dan cuenta, para x igual a 105, habíamos dicho que estos dos eran iguales. ¿Sí? Y si se ponen a comprobar, 0,7 por 300 va a ser igual a 2 por 105, y esto se va a cancelar si igualamos. Entonces, para optimizar, hacemos lambda 1
que ya es igual a lambda 2, igualamos a lambda 3. Podemos elegir cualquiera de estos dos e igualamos a lambda 3. ¿Para qué? Para hallar un valor. O sea, vamos a usar el 2, ¿sí? Que está más fácil. Sobre 3b es igual a 2. Esto de acá es 405. Vamos a poner directamente ya su valor. Sobre raíz de 3 sobre 6h. Entonces nos va. Y esto también se nos puede ir. Y acá obtenemos que mi h, acá obtengo yo una relación entre b y h, donde la h va a ser igual a 27 sobre 7b. ¿Sí? Ahora hacemos fallar. Asumimos régimen elástico, ¿sí? Porque estábamos trabajando antes en el régimen elástico, entonces vamos a seguir asumiendo el régimen elástico. Sigma crítico, dijimos que era igual entonces a pi cuadrado por e sobre lambda al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces 2p sobre mi área nueva tiene que ser menor o igual a esto de acá. ¿Cuánto era 2p? 2p teníamos que era 104.429,16. Área, habíamos dicho que era b por h, como ven acá. Pero h era 27 sobre 7b. Por lo tanto va a ser b por h, que es 27 sobre 7b. Menor o igual a ¿qué? A pi cuadrado por a que e dijimos que era 70.000 sobre el lambda. Y el lambda tenemos que usar una función a b, o sea, vamos a usar este de acá, el 2. Queda igual porque todos son iguales. Y acá, resolviendo esto, obtengo que mi d va a ser igual a 12 centímetros y mi h va a ser igual a 27 sobre 7 por 12, o sea, 46,28 centímetros. Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien que tenga una pregunta sobre este ejercicio? Yo una parte no entendí. Decime. La parte donde usaste n para... Yo N. sabía si esa n era dato o no. Ahí en la parte B que usaste para la P. Esta N. Sí. Bueno. Siempre nosotros... no siempre en Pandeo. Siempre que vos trabajes o dimensiones una estructura, vas a estar trabajando con un índice de seguridad, ¿sí? Que es un valor con el cual vos disminuís o sea, vos al agregarle un valor, un coeficiente de seguridad, te estás suponiendo que esta estructura resiste menos de lo que resiste en verdad. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a suponer acá. Esta parte de acá, la parte izquierda, es la parte de la carga. Es la carga que se le aplica a nuestra estructura, ¿sí? Y esta parte de acá es la parte de cuánto resiste nuestra estructura. Por eso viene el menor o igual. ¿Por qué? Porque la carga tiene que ser menor a lo que resiste mi estructura en verdad. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy a n un valor de 2? Estoy dividiendo esto entre 2 y estoy suponiendo que mi resistencia es la mitad de lo que resiste en verdad. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, en este caso, mi n no me da ningún valor de n, no me da el que yo vea por lo menos no me da ningún dato sobre el coeficiente de seguridad. Entonces, suponemos como que es igual a 1, ¿sí? Como no nos da, n es igual a 1. O sea, no se aplicó ni un coeficiente de seguridad, entonces
vamos a suponer que resiste lo máximo que resiste. ¿Se entendió? Sí, sí, ya entendí. Yo Ok. tengo una última consulta. Sí, decime. En la parte final, para hallar VIH, ¿cómo supiste qué lambda usar? No importa, porque hicimos esto. Optimizamos nuestra estructura. Entonces todos son iguales. ¿Sí? Usé este lambda porque ya tenía acá en función todo AB. Entonces, si yo usaba acá el 3, por ejemplo, iba a tener que volver a reemplazar este por este valor y era más fácil usar directamente este valor que ya tengo B. ¿Se Claro, entiende? entonces puedo usar Cualquiera. cualesquiera nomás. ¿Por qué? Puedo usar cualquiera por esta condición de acá. Porque se pide optimizar siempre la estructura. Claro, y ¿Entiendes? Sí, nosotros asumimos también que sea en el régimen elástico. sí. ¿Por qué supuse que está en el régimen elástico? El problema no me da ningún indicio de dónde está trabajando en esta parte del problema. Pero ¿qué pasa? Yo estoy aumentando me pide que aumente mi estructura, ¿verdad? Me aumente mis dimensiones. Si yo aumento mis dimensiones, vamos a ser más resistente, ¿entendés? Entonces, o sea, yo supongo nomás que como no me da ninguna teoría y antes estábamos trabajando en el régimen elástico, seguimos trabajando en el régimen elástico. Ok, ¿Estamos? Ok. Y súper bien. suponiendo que estamos en el régimen inelástico, Inelástico. ¿Qué vamos a hacer? Si suponíamos el régimen inelástico, lo único que cambiaba es esta parte de acá. Y vamos a tener que utilizar esta ecuación que calculamos, que es esta. ¿Sí? sí. Lo único que cambia es eso. O sea, nosotros en la primera parte del ejercicio estamos en el régimen elástico, ¿verdad? Sí. Y O por sea, eso, ¿por qué? Sí, sí. Y por eso yo supuse que también esta parte, como no me da nada, asumí el régimen elástico también. y estaría bien, por ejemplo, si en la primera parte fuera régimen inelástico, acá asumir régimen inelástico también. Podría ser, sí, ¿por qué no? Ok. Vamos. Ok. ¿Se entendió todo? Si se entendió todo y nadie tiene una pregunta, pasamos al siguiente. Y si no, pueden interrumpirme la vez que quieran, no hay problema. Bueno, Yo tengo una pequeña duda más sobre el ejercicio. O sea, sobre en este. general, la verdad, no sobre el ejercicio. Bueno, Al inicio, el ejercicio te da esos dos diagramas, ¿verdad? Eso siempre va a cierto. estar presente en el examen. O sea, siempre te van a dar los diagramas. Mira, te puede dar, o sea, no necesariamente te va a dar el diagrama. ¿A qué me refiero con esto? Te puedo hacer acá. Vamos a copiar esta parte. Vamos a suponer que te da solamente este diagrama. Sí, vamos a copiar. Voy a hacer más abajo para modo práctica. Vamos a pegar acá. Voy a pegar imagen. Acá está. Vamos a suponer que el problema te da solamente esto de acá. ¿Sí? Este gráfico, ¿qué datos te da? Te da tu sigma de proporcionalidad, que es este valor, 210. Te da este valor de acá, que es tu sigma de fluencia, 280. Y te da tu epsilon, que es, en este caso, 3 sobre 1000. Entonces te da tu epsilon, 3 sobre 1000. Estamos. Vos a partir de este gráfico, o a partir de estos datos, ya podés hacer este gráfico y ya podés hacer el otro gráfico. No es necesario que te dé el gráfico. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de hacer el gráfico de sigma en función de lambda. ¿Estamos? ¿Cómo trabaja el pandeo? El pandeo trabaja en el régimen elástico lineal hasta un punto y después según la ecuación de Euler. Así, ¿verdad? Siempre este punto de acá va a ser nuestro sigma de fluencia, que en este caso es 280. Siempre este punto de acá va a ser nuestro sigma de proporcionalidad, que en este caso es 210. Y siempre esta lambda de acá va a ser mi lambda límite. Entonces, ¿cómo ves? Yo a partir de este gráfico o a partir de estos dos, ni siquiera me hace falta este dato, estos dos datos ya puedo calcular este gráfico de acá. ¿Se entiende?
Ya, Porque si lambda el límite, pandeo se comporta de esta manera. lambda límite tenía su fórmula, ¿verdad? Lambda límite, claro, es igual a... ¿A qué es igual a lambda límite? Es igual. Lambda límite tiene su fórmula que es pi de E sobre sigma P. ¿De dónde sale esto? Nosotros sabemos que por el lambda límite está pues tanto en... O sea, si vos analizas este punto, está tanto en esta zona como en esta zona, ¿verdad? Entonces, si suponemos que están ambas zonas, estamos suponiendo también esta forma parte del régimen elástico. ¿Y cuál es la fórmula de sigma? ¿Cuál es la fórmula de sigma según la ecuación de Euler? Sigma crítico. Es igual a pi cuadrado por E sobre lambda cuadrado. Ahora vamos a suponer que lambda es igual a lambda límite, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Sigma. Para lambda límite, yo siempre tengo sigma de proporcionalidad. ¿Ven? Entonces, mi sigma va a ser sigma de proporcionalidad. Pi cuadrado por E sobre lambda límite al cuadrado. Entonces, despejo lambda límite, paso multiplicando. Lambda límite cuadrado es igual a pi cuadrado. Creo que fuese pi. Ese no. Pi cuadrado por E sobre sigma de proporcionalidad. Y aplico raíz. O sea, borro este 2 y aplico raíz. Sale la pi y me queda dentro todo lo demás. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, súper. Vale. Ok. Entonces podemos borrar esto o voy a dejar nomás. Ahí voy a dejar y cualquier cosa voy a copiar. Después les paso este PDF y tienen acá también. No sé dónde voy a colocar nomás. Voy a colocar acá bien chiquito. No. Ahí. Tampoco, ¿cómo podemos hacer? Ahí. Ahí. Y ahí. Ahí estamos. Y este vamos a eliminar. Estamos. Ahí queda para el que quiera ver después. Cómo hacer esto. Estamos. Ok. Dicho esto, pasamos al siguiente ejercicio. El ejercicio número 2 tenemos lo siguiente. No puse nomás que se pide, pero bueno. Voy a colocar. Ahí. Baja un poquito. Y esto lo voy a borrar nomás. Uf, ahí está. 120. Acá, en el ejercicio número 2, ¿qué les pido? Les pido calcular el valor de X y el máximo valor de Q. Para el máximo valor de Q mejor. Ok. Nos pide calcular el valor de X para el máximo valor de Q. Vamos a subrayar para que se entienda. Acá y acá. Vamos. Bueno. ¿Qué tenemos? Tenemos una viga, ¿sí? La cual está encima de una columna AC de 100 centímetros, de diámetro de 5 centímetros, y una columna BD de 120 centímetros, pero en este caso es rectangular, de 60 por 50 milímetros, ¿sí? Donde tenemos, la viga tiene 100 centímetros de longitud, tenemos una distancia X a partir de nuestro punto A, tenemos acá, sí ya tenemos un coeficiente de seguridad en función de lambda, y tenemos los gráficos, tanto de sigma en función a epsilon, que en este caso nos da, como se fija, en porcentaje, ¿sí? No nos da en función a nuestro, no nos da, por ejemplo, ahora 1000, nos da dividido 100 nomás ya va a ser nuestro epsilon. Ahora un poco creo que me equivoqué. Si me falta un circulito porque dice dividido 1000. Ok, vamos a agregarle el puntito acá, el 0, y acá el punto. Ok, si es dividido 1000, y acá el mismo gráfico de Euler y la zona elástica, inelástica. Entonces, dicho esto,
Podemos empezar de la siguiente manera, como siempre. Valor de E. El valor de E lo sacábamos de esta parte del gráfico y era sigma P sobre epsilon 2400 sobre 1,2 por 10 a la menos 3. Eso aquí me da igual 2 por 10 a la 6 kilogramos por centímetros cuadrados. Lambda límite. Recién pusimos la fórmula. Era pi raíz de E sobre sigma de proporcionalidad. O sea, pi raíz de E que calculamos recién sobre sigma sub P, que es 2400. ¿Estamos? Esto, okay, no sé por qué se borró esto. Esto me da un valor igual a 90,69, un poquito más alto en nuestro lambda límite. ¿Estamos? ¿Qué significa lambda límite? Significa que en la zona elástica se necesita una menor, como ven acá, a medida que va disminuyendo, cada vez es menor la cantidad de tensión que se necesita para pandear. Por eso, a medida que aumenta nuestro lambda, va disminuyendo nuestro sigma. Acuérdense que el valor de lambda es un valor de esbeltez que nos da cada vez mayor inestabilidad. Entonces, esto está un poquito... Ahí tenés. Mientras mayor es mi esbeltez, menos resiste nuestra estructura al pandeo y se necesitan menos tensiones para hacerlo pandear. ¿Estamos? Entonces, vamos otra vez a hacer la ecuación para el régimen inelástico. Que si tiene, a veces como vieron en el ejercicio anterior, no era necesario calcular. ¿Por qué? Porque no estuvimos trabajando en el régimen inelástico. Pero no se pueden tener como yo tengo, por ejemplo, esta lista acá como un proceso automático para no olvidarme y para tener ya listo siempre. Entonces, sigma es igual, vamos a llamarle A más B lambda. ¿Sí? Entonces, para lambda igual a 0, tengo que mi sigma es 4200, que es igual a A más B por 0, o sea, A igual a 4200. 4200. Para lambda igual a lambda límite, que es 90,69, tengo que vale 2400, o sea, 4200, que es mi A, más B por 90,69. Y acá obtengo que mi B es igual a menos 19,85. Por ende, mi sigma va a ser igual a menos, vamos a poner 4200 menos 19,85 lambda. Todas cosas que ya sabemos hacer, ¿sí? Vamos a seguir con otros pasos. Análisis geométrico. ¿Qué podemos analizar la geometría? No tenemos datos de geometría de la viga, por lo tanto no vamos a utilizar. Tenemos datos de geometría de esta columna y de esta columna. Entonces vamos a hacer para columna AC. La columna AC teníamos que su diámetro era de 5 centímetros. ¿Qué necesitábamos para hacer pandeo? Área, inercia y radio de giro. Por lo tanto, mi área va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o sea, 25 sobre 4 pi. La inercia es una sola, porque es un círculo. Y la inercia alrededor de este eje es igual alrededor de este eje. Por lo tanto, una sola inercia es la que necesitamos. Va a ser igual a pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Y esto me da un valor de 625 sobre 64 pi. Mi radio de giro va a ser igual a la raíz cuadrada de 625
sobre 64 por pi sobre 25 sobre 4 también por pi. Y pi se cancela y me queda un poco... Vamos a dejarla ahí porque no calculé. Creo que era 1,25 si no me equivoco. Pero no me importa. Vamos a dejar ahí. ¿Sí? No calculé. Y para columna BD, si no me equivoco, voy a comprobar ahora cómo son los nombres. BD. Para la columna BD también necesito el área, que es 60 milímetros y por 50 milímetros. O sea, 6 centímetros por 5 centímetros da un valor igual a 30 centímetros cuadrados. Y ahora tengo dos inercias, sí, porque tengo dos planos y es rectangular. Por lo tanto, yo le llamé esto X y esto Z. Vamos a hacer inercia alrededor del eje X. Inercia, esto ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran, no necesariamente tiene que ser así. Alrededor del eje X yo tengo que mi altura, mi base es 5. Mi altura es 6 al cubo sobre 12. Y esto me da un valor igual a, es 5 por 6 al cubo sobre 12, me da 90 centímetros a la cuarta. Y mi inercia alrededor del eje Z me da 5 al cubo por 6 sobre 12. O sea, 125 sobre 2 centímetros a la cuarta. El radio de giro voy a dejar para la parte... Voy a colocar nomás después la fórmula. Análisis de pandeo. ¿Sí? Acuérdense que el pandeo... ¿Por qué nosotros estamos analizando el pandeo en esta zona? Nadie me está diciendo nada del pandeo. El pandeo se da cuando yo someto una estructura a compresión. Pues si recuerdan, si yo genero una fuerza en este punto, mi columna tiende a hacer esto, antes que romperse por compresión. Se va a pandear y esta va a tender a pandear. ¿Yo qué hago en el análisis de pandeo? Veo si pandea así o si pandea saliente a mi pantalla. Si pandea saliente a mi pantalla o si pandea lateralmente bien en el plano que estamos viendo nosotros. Entonces, vamos a hacer columna AC. ¿Sí? La columna AC en este caso, ¿cuáles son sus condiciones de apoyo? Yo acá, si se fijan, esto es diferente a esto. Yo acá no tengo ninguna articulación en el punto A. Es directamente la viga sobre la columna. Por lo tanto, si yo analizo solo la columna, tengo una columna empotrada y libre en otro punto, ¿sí? Donde esto valía 100 centímetros. ¿Sí? Entonces, longitud de pandeo aquí va a ser igual. Y dijimos que es circular. Por lo tanto, tengo un solo plano de análisis. No tengo dos. ¿Por qué? Porque dijimos que al ser circular, este plano es igual a este plano. Por lo tanto, el pandeo en cualquiera de los planos que está analizando es igual. Entonces, longitud de pandeo es 2 por la longitud. 2 por 100. Después, mi lambda, aquí va a ser igual. Va a ser igual a 2 por 100 sobre el radio de giro. El radio de giro lo tenemos acá. Es un solo radio de giro, porque tengo un solo plano de análisis. Por lo tanto, acá yo puedo obtener ya directamente el valor y me sale igual a 160. 160, ¿en qué plano estoy trabajando? ¿En qué zona estoy trabajando? 160 es mayor a 90. Por lo tanto, es mayor a lambda límite y por ende régimen elástico. ¿Sí? Ya está columna AC. Vamos a la columna BD. La columna BD, yo sí tengo dos planos. Tengo el plano, vamos a llamarle acá. Y
horizontal le llamé X y el saliente le llamé Z, ¿sí? En el plano XY, vamos a utilizar plano XY. Vamos a hacer el análisis. ¿Qué tengo? Tengo una estructura biarticulada en ambos puntos, en ambos extremos, perdón. Y no tengo ningún tramo, no tengo ni un arrozamiento en ningún punto. Por lo tanto, en el plano XY vamos a tener una estructura biarticulada. Esos puntitos son rótulas que son articulaciones. ¿Sí? Acá también tengo una articulación. Entonces, su longitud dijimos que era 120. Por lo tanto, su longitud de pandeo va a ser 1 por 120. Es 1 porque esa es la longitud de pandeo para una columna simple, vía apoyada. Cuando tenemos una vía articulada, la longitud de pandeo va a ser igual a la longitud de la columna, directamente. Y la lambda va a ser directamente 120 sobre ¿cuál radio de giro? Va a ser el radio de giro en Z. ¿Por qué? Porque estoy analizando el plano XY. O sea, va a ser raíz de mi inercia en Z, que es 125 sobre 2, sobre 30. ¿Sí? Entonces, 125 sobre 2 sobre 30. Esto me da un valor igual a 48 raíz de 3, que es aproximadamente igual a 83,13. Y que este valor de acá es mayor o menor a mi lambda límite. Es menor a mi lambda límite. Por lo tanto, en este tramo de acá estamos trabajando, es menor a lambda límite, y estamos trabajando en el régimen inelástico. ¿Sí? Ahora, plano XZ. Estamos analizando, perdón, ZI es el plano. Y es el plano en la dirección hacia arriba. Entonces, ese es el plano. En el plano IZ, ¿qué tenemos? Tenemos la misma estructura, pero ¿por qué cambia entonces mi análisis? O sea, ¿por qué analizo dos veces en este plano? Mi longitud de pandeo va a ser la misma, va a ser igual a 120, pero mi radio de giro no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque tengo que usar el radio de giro X, o sea, raíz de 90 sobre 30. Ese va a ser mi radio de giro, porque recuerden que radio de giro es raíz de inercia sobre área, o sea, raíz de 90 sobre 30. Vamos. ¿Esto a qué va a ser igual? A mí me salió igual a 40 raíz de 3, que es aproximadamente igual a 69,28. Y obviamente, como 48 raíz de 3 ya fue menor a lambda límite, este también va a ser menor a lambda límite. Por lo tanto, vamos a estar trabajando en el régimen inelástico. Vamos. Mateo, ¿te puedo interrumpir un rato? Sí, cómo no. Lo que quería comprender bien es cómo tengo que tomarles a los apoyos. O sea, el de abajo tiene ese segundo género, el de arriba de primero. Si tenés una rótula, bueno, no importa. Técnicamente no importa eso porque, o sea, están articulados en ambos puntos, ¿sí? Ahí ya sabemos que un biarticulado es longitud de pandeo igual a L, ¿verdad? Si vos tomás, o sea, supone que esta es tu columna, si vos tomás este de acá de primer género y este de acá de segundo género, da igual si tomas al revés. ¿Por qué? Porque el resultado es el mismo. Estamos. O sea, no. Sí, o sea, lo que me confunde es que generalmente el ejercicio al cambiar de plano, al tener un apoyo de primer género te libera en el segundo. O sea, no sé si me explico. O sea, vos me decís que al tener un apoyo de primer género en un plano, te libera el movimiento en el otro plano. Sí, o sea, para saber cómo considero así nomás. ¿Cuándo se hace caso? Cuando vos tenés un arriostramiento. ¿Por qué? Fíjate acá. En el primer ejercicio. Este es el caso de donde vos tenés acá un apoyo de primer género, ¿verdad? ¿Qué pasa?
vos acá tenés los rodillos, ¿verdad? Y ahí tenés, ¿qué pasa? Esto puede pandear saliente a la pantalla y saliente a la pantalla, ¿verdad? Pero cuando vos tenés un apoyo directamente en uno de los extremos, se considera como directamente un giro. O sea, no sé cómo explicar. Cuando tenés un arrastramiento, sí importa eso, ¿sí? En este caso no tenemos ningún arrastramiento así que nos complique. O sea, ¿qué pasa? Vos no vas a poder luego tomar... Supone que vos querés tomar este valor de acá como uno de primer género. Vamos a seguir ese caso. Vamos a suponer que este es de primer género y por lo tanto en el otro plano te restringe. O sea, estamos restringidos acá y acá está libre, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Esa estructura es una estructura hipostática, ¿cierto? O sea, tenemos una articulación y tenemos un libre arriba. Esa estructura no es estable de por sí luego. Y no hay ningún caso en el cual yo tenga en mi longitud de pandeo así y libre acá. No hay ninguna longitud de pandeo. ¿Por qué? Porque esa estructura gira libremente. Entonces, si vos tenés dos articulaciones, suponemos como una vía apoyada. Estamos en ambos planos. Ahora, si yo tenía así mi estructura, acá iba en este plano, supone que nosotros tenemos este plano de acá, ¿verdad? Vamos a tener, en este plano que vos ves, sí vamos a tener esta restricción, pero en el otro plano, ahí sí no vamos a tener. No sé si me explico. Sí, se entiende. O sea, mirando en el otro plano sería así, y mirando en este plano sería así. ¿Estamos? Pero acá tenemos dos días apoyados directamente. Dale. ¿Está? Bueno. Dicho esto, ya tenemos nuestros lambdas, ¿verdad? En este caso, en la columna BD es solamente un plano de pandeo que es con lambda 160. Acá yo tengo dos planos de pandeo. Tengo el 40 raíz de 3 y tengo 48 raíz de 3. ¿Cuál vamos a tomar en cuenta? Porque tengo dos, tengo que elegir uno, ¿sí? Voy a tomar el de mayor lambda. ¿Por qué? Porque ese va a ser el plano que va a pandear primero, ya que es más inestable porque su lambda es mayor. Recuerden que a mayor lambda, mayor inestabilidad y es más fácil que pandee. Entonces, los lambdas que voy a tomar en cuenta van a ser este para la columna BD y este para la columna AC. Vamos. Entonces, para la columna AC, que fue la primera que analizamos, su sigma crítico, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a régimen elástico, por lo tanto, pi cuadrado por E sobre lambda al cuadrado. O sea, pi cuadrado, creo que acá me salió 2 por I a la 6, si no recuerdo mal. Sí, 2 por I a la 6 me salió mi E. Sobre lambda cuadrado, que va a ser 160 al cuadrado. Estamos. Esto me da un valor de 771,06 kilogramos por centímetros cuadrados, ¿sí? Y para la columna BD, ¿qué tengo yo? Tengo el sigma crítico y aquí va a ser, acá, no hace falta todavía. El sigma crítico aquí va a ser igual. Va a ser igual a la ecuación que yo calculé. O sea, esta de acá. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en el régimen inelástico. Y para el régimen inelástico teníamos una recta que sigue este comportamiento de acá. ¿Sí? Entonces, 4200 menos 19,85 por lambda. Nuestro lambda dijimos que es 48 raíz de 3. Y ese valor a mí me salió 2549,7 kilogramos por centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces tenemos el sigma crítico en ambos puntos, en ambas columnas, ¿sí?
Entonces, ya tenemos esto, ya analizamos el pandeo, ahora vamos a analizar la viga, ¿sí? Entonces, análisis estático de la viga. Estamos. ¿Cómo se comporta nuestra viga? Supongamos que esta es mi viga, ¿sí? Y yo aplico una carga Q puntual mayúscula en este punto a una distancia X que es mi distancia de interés. Vamos. Este punto genera una reacción acá y una reacción acá, ¿sí? Como en cualquier viga. A esta la vamos a llamar la normal de la columna AC y a este punto acá lo vamos a llamar normal de la columna BD. Vamos. Y acá podemos notar que como esta carga de acá es hacia abajo, esta reacción son para arriba, nuestras columnas por acción-reacción van a recibir fuerzas en las direcciones contrarias. Por eso están comprimidas y por eso analizamos el pandeo, ¿sí? Entonces, vamos a calcular, vamos a hacer sumatoria de momento en el punto A, vamos a hacer, porque ahí vamos a tener nuestra Q por X. Entonces, Q por X aquí va a ser igual a N de la columna BD por 100, que es nuestra longitud de la viga. Por ende, normal en la columna BD va a ser Q por X sobre 100. Y la otra ecuación que podemos sacar es sumatoria fuerza en I igual a 0, donde Q es igual a NAC más NBD. Pero NBD es esto. Por lo tanto, NAC va a ser igual a Q menos QX sobre 100. Vamos. Ya tenemos todo. ¿Qué necesitamos ahora? Calcular el valor de NBD y NAC. ¿Y qué hay que hacer? Análisis de falla. Vamos a hacer fallar y vamos a, con esos valores, obtener el valor tanto de Q como de X, ¿sí? Entonces, NAC sobre mi área, su área AC, tiene que ser menor o igual a sigma crítico AC sobre N. NAC vamos a calcular directamente como NAC y después vamos a reemplazar, ¿sí? Área AC. El área AC dijimos que era 25 sobre 4 pi. Entonces, 25 sobre 4 pi. Menor o igual a ¿cuándo? Sigma crítico AC 771,06 sobre N. Y acá atiendan bien, N no es más 1, es este valor de acá, 1,5 más 0,043 por lambda. Entonces vamos a copiar este valor, copiar, y vamos a pegar acá y vamos a reemplazar su valor de lambda. En AC, vamos a hacer más chico. En AC, ¿cuánto era mi lambda? Era 160, como ven aquí. Entonces, por 160, y acá obtengo un valor NAC menor o igual a 1806,65, ¿sí? Y por último, hago fallar NBD. NBD sobre área BD tiene que ser menor o igual a sigma crítico en BD sobre N. NBD voy a calcular primero sobre su área, que dijimos que creo que era 30, sí, 30. Su sigma crítico calculamos
2549,7 sobre mi n, que vale también 1,5 más 0,043 por 48 raíz de 3 que había salido la n, el lambda, perdón. Entonces de aquí obtengo que NBD es igual a 15.072,38 kilogramos. Estamos reemplazando estos valores en estas ecuaciones de acá. Puedo obtener que 15.072,38 es igual a QX sobre 100, o sea, QX es igual a 15.072,38. ¿Sí? Quitamos dos comas. Y eso reemplazo en la otra ecuación, o sea, acá. O sea, 1806,65, que es mi valor de NAC, por Q menos 15.007,23,8 sobre 100. Y acá obtengo que mi Q es igual a 16.878,9 kilogramos y que mi X es 89,29. 89,29 centímetros. Y ahí, esto es la parte de reemplazar y meter nomás en la ecuación y la meter en la calculadora. Y ahí obtenemos el valor que nos pide el problema. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta sobre esta parte? Son ejercicios de pandeo al cual agregamos una viga y le sumamos nomás las reacciones y ya está. No es tampoco nada de otro mundo lo que pide este problema. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quede claro? Cualquier otra cosa que quieran preguntar. Dime. Esta clase de ejercicio podría llegar a salir. Sí, sin ningún problema. Es más, a mí me salió algo como esto en mi parcial. Algo como este ejercicio. Me acuerdo que me pedía optimizar y tenía también que hacer este tipo de cosas, este tipo del gráfico de eso. Ya. Así mismo creo que me salió. Uno de esos ejercicios que están en el Moodle me salió. No me acuerdo cuál. Pero si son ejercicios, tranquilamente pueden salir. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya sea cualquier cosa del tema que quieran. Ya que la próxima semana creo que es el parcial, ¿verdad? Sí, el miércoles. Ok. Y si alguien tiene una pregunta, yo ahora mismo estoy para lo que quieran. Si no, podemos dejar acá. No tengo y les paso este PDF para que miren. Ok, voy a dejar de compartir pantalla. Y por mí es todo por hoy. O sea, si nadie tiene una pregunta ni nada, podemos dejar acá, ¿verdad? Y les paso el PDF de las delegadas y nos vemos el miércoles si Dios quiere. Voy a ver si puedo ir. Estamos. Dale, profe, gracias. Dale. Dale. Chau, chau.